pecados, nuestras enfermedades a la cruz. Y tú dices en tu palabra, Señor, que seremos y que somos sanados, Señor. Y te damos gracias, lo creemos, Señor, para cada una de estas personas que tiene cáncer. Señor, reprendemos toda enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú dices, Señor, en tu palabra, que tú eres un Dios de pacto, Señor, y creemos en lo que tú nos dices a través de tu palabra. Y nosotros creemos, Señor, que esas personas que están enfermas de cáncer, Señor, van a ser sanadas conforme a tu voluntad. Señor, echamos fuera de su vida toda célula muerta y declaramos células vivas, Señor, porque tú eres un Dios vivo que habita en medio de su pueblo. Te damos gracias por ello. Te damos gracias, Señor, y ponemos a aquellas personas que están enfermas para que traiga sanidad también, mi Señor, a su cuerpo. Hay personas que se han distanciado, que andan en otros caminos, Señor, que se están alejando. Padre, sé tú con ellos, habla su corazón a través de la enseñanza de este día. Que tu Espíritu Santo, Señor, prepare nuestros corazones para recibir tu palabra. Te pedimos que bendigas a Terry Mize, que la va a compartir el día de hoy, y que sea de gran bendición como siempre, Señor. Gracias por las palabras que nos ha dado este fin de semana. Sabemos que vienen de ti, Señor, y nos has dado esa renovación espiritual que necesitábamos. En el nombre de Jesús, bendice a nuestros hijos, bendice a nuestra esposa, Señor, nuestros trabajos, suple todo lo necesario, Señor, porque tú eres un Dios bueno y misericordioso. Nos ponemos en tus manos, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Si usted le cree al Señor, dele un fuerte aplauso. Bien, pues como todos los domingos, es un gusto estar aquí con ustedes. Y pues algo en lo que nos gozamos toda la congregación es en recibir a todas aquellas personas que el día de hoy nos visitan por primera vez. Si gusta levantar su mano ahí donde está para darle la más cordial bienvenida. Bien, bienvenida, excelente, bienvenida. ¿Alguien por allá atrás que nos visite por primera vez? Bien, allá atrás también hay dos personas. Qué bueno, sean ustedes bienvenidos. ¿Tenemos video? Cierro mis ojos para ver los recuerdos que te di. Ese amor que siento yo por ti es inmortal. Perfecto, pues sean ustedes bienvenidos. Nosotros nos reunimos aquí a estudiar la palabra del Señor para ponerla por obra en nuestros hogares y en nuestra vida propia. Y bien, le vamos a pedir a los adolescentes que permanezcan el día de hoy y le cedemos la palabra a nuestro pastor. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendice. Pues los que no estuvieron en el seminario de este fin de semana, del viernes y sábado, se perdieron algo muy bueno. Gracias a Dios, la ventaja es que tenemos CDs y DVDs para que escuchen la enseñanza, porque estuvo tremenda. La enseñanza que nos dio aquí el doctor Terry Mize. Él es misionero que ha viajado por todo el mundo. Ahí me lo presentó Wayne Myers, que es mi padre espiritual, también se considera como un padre de Terry. Y él es un hombre de fe. Y Dios lo ha usado grandemente para muchas sanidades. Y nos dijo en la enseñanza, así muy brevemente, que Dios, nosotros le podemos poner límites a Dios.
No podemos limitar su deidad, pero podemos limitarlo a actuar en nuestras vidas de acuerdo con lo que creemos. Si creemos que Él solo es nuestro Salvador, pues nada más va a ser nuestro Salvador. Pero si creemos que es nuestro sanador, también se va a manifestar como nuestro sanador y como nuestro proveedor. Así que lo que tenemos que creer es todo lo que dice la Biblia acerca de Jesús, y vamos a ver sus bendiciones en nuestras vidas. Él escribió un libro, que aquí lo tenemos en la librería, y su esposa también otro libro. Al final se los voy a enseñar y se los recomiendo. Los dos libros se incluyeron en uno solo y entonces va a poder estar disponible. Bueno, pues le voy a pedir a Terry que pase, al doctor Terry Mize, y a Hugo Treviño lo va a traducir, ¿no? Gracias, Pastor. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, my friend. Gracias, amigo. Oh, it's a delight to be here with you today. Es un gusto estar con ustedes en este día. It's always very special for me to be in Mexico. Siempre es muy especial para mí estar en México. It's always good to be with friends. Y siempre es bueno estar con amigos. And Pastor Aurelio and Yvonne, we've known each other for close to 40 years, I guess. Y el pastor Aurelio e Ivonne llevamos conociéndonos unos 40 años. And Brother Wayne Myers is a mutual friend of ours. Y el hermano Wayne Myers es un amigo mutuo. And I'm excited about what God's doing. Y me emociona ver lo que Dios está haciendo. I actually preached for you here about 25 years ago. De hecho, hace como 25 años prediqué aquí. But I don't remember what year that was, but it was a long time ago. Y no me recuerdo qué año fue, pero ya fue hace bastante. But you've grown and I'm proud of you. Y han crecido y me da gusto de ello. I'm excited about what God's doing. Y me emociona ver lo que Dios está haciendo. Amen. Well, stand up with me and let's go before the Lord in prayer. Pónganse de pie y vamos a ir delante del Señor en oración. Praise the Lord. Gloria al Señor. Thank you, Father. Gracias, Padre. We commit this service to you, Lord. Entregamos esta reunión a ti. We approach your word today with reverence, Venimos ante tu palabra con reverencia and we ask you to take us into the treasure house of your word y que nos lleves a los tesoros escondidos de tu palabra and show us Jesus. y muéstranos a Jesús. Use my brother and I today to speak as one voice, Úsanos en este día para hablar como una sola voz, that will not speak of ourselves or in the flesh, que no hablemos de nosotros ni de nuestra carne, but the Holy Spirit, the greater one that indwells us, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros, will rise up big within us now que se levantará más este día and think through our thoughts y gracias y a través de nuestros pensamientos and speak through our lips. y habla a través de nuestros labios. Minister words to us today Ministranos tu palabra el día de hoy, that create faith, que crean fe, for faith comes by hearing the word. pues el creer, la fe viene por el oír la As we hear palabra. the word today, faith will rise in this place. Y creemos que vamos a escuchar la palabra y va a crecer la fe. And as faith rises, Y al incrementar la fe, you can touch us at the point of our faith and do miracles. podrás alcanzarnos en la cúspide de nuestra fe y hacer milagros. Thank you, Father, Gracias, Padre, for what you'll do. por lo que vas a hacer. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. You may be Amén. seated. Tomen asiento, por favor. Praise the Lord. We've been talking Friday night, Saturday night, and all today Hemos hablado el viernes en la noche, el sábado en la noche y lo que llevamos del día along the lines of spiritual authority. acerca de la autoridad espiritual. Many years ago, a pastor asked me, Hace muchos años un pastor me preguntó he said, Terry, explain something to me about raising the dead. y me pidió que le explicara cómo levantar a la gente de entre los muertos. He said, I don't know anyone else that's raised the dead, but I know that you have. Me dijo, yo no sé de alguien más que lo haya hecho, que levante muertos, pero yo sé que tú lo has hecho. And he said, I've been waiting for you to arrive to ask you some questions. Y yo he estado esperando a que llegues para hacerte preguntas. He said, I had a young man in my church, Yo tuve un A teenager. joven en mi congregación, un adolescente, and he was playing basketball, and he fell over dead. y estaba jugando básquetbol y cayó muerto. And he said, I ran out and prayed for him, Y yo, dice el pastor, que salió corriendo a orar por el joven and they took him to the hospital, and I went to the hospital and prayed for him, y lo llevaron al hospital y en el hospital oró por el joven, but I couldn't raise him from the dead. pero no lo pude levantar de entre los muertos. And he said, I've been waiting for you to come so I could ask you why couldn't I raise him from the dead. Y yo he estado esperando a que vengas para preguntarte por qué yo no lo pude levantar de entre los muertos. And I said, well, Pastor,
Y yo le dije, pastor, I don't know the young man, yo no conocía al and I joven don't know his parents. y no conocía a sus So papás. I have no idea what their faith was like, Yo no tengo idea de cuál era su fe or what their lives are like, o cómo eran sus vidas, what they've been saying, or what they've been believing. I qué don't es lo que know. habían estado diciendo o creyendo. But I said, I can't answer your question specifically, Pero le contesté que yo no le podía contestar específicamente esa pregunta, but I can answer the question. mas sin embargo sí puedo contestar la pregunta. He said, well, what is it? Bueno, dijo, ¿y qué es? Why couldn't I raise him from the dead? ¿Por qué no lo pude levantar de entre los And I muertos? said, 2 words, spiritual authority. Por 2 palabras, autoridad espiritual. And he said, what does that mean? Y él dijo, ¿y eso qué significa? I said, it means you didn't have it. Significa que tú no la tenías. And he said, what does that mean? ¿Y eso qué significa? I said, well, sometimes you have spiritual authority. Y yo le contesté, bueno, hay veces que tienes autoridad espiritual, Sometimes you don't have it. hay veces que no la tienes, And you need to know when you do and when you don't. y tienes que saber cuándo la tienes y cuándo no la tienes. And then sometimes when you don't have it, you can go ahead and get it. Y hay veces cuando no tienes la autoridad, puedes ir a tomarla. And other times you can't get it. Y hay veces que no la vas a poder tomar. And you need to know the difference. Y tienes que entender la diferencia. And he said, Terry, I've never heard anything like that before in my life. Y él me dijo, Terry, jamás había escuchado esto He antes. said, would you preach in my church on that? ¿Pudieras predicar en mi congregación acerca de este tema? And I said, sure, but we need several services. We need to do a seminar. Y le dije, bueno, sí, pero tenemos que hacer un seminario. You can't do it in just one service. No lo podemos hacer en un solo servicio. And so we've been doing a lot of seminars. Pastors have asked me to do lots of seminars on spiritual authority. Así que los pastores me han estado pidiendo que haga seminarios acerca de la autoridad espiritual. So we've been dealing with that these last several services. Y hemos tratado acerca de esto en las últimas reuniones. And some of the main scriptures we've used Y algunos de los pasajes principales que hemos usado, is Genesis 1:26, Génesis 1:26, which shows us the heart of God, que nos muestra el corazón de shows Dios, us the plan of God. nos muestra el plan de Dios. When he created the world, Cuando creó el mundo, he said, let us make man in our likeness and our image, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra and semejanza, let them have dominion, y que tengan potestad, not just authority, no nada más autoridad, but dominion, pero dominio, that they dominate the earth, que dominen la tierra, and let them dominate the fowls of the air and the fish of the sea, que señoreen sobre los peces del mar, las aves de los cielos, and all the cattle of the earth, en las bestias en toda la tierra, and all the earth, en toda la tierra, all the earth. toda la tierra. And so we see God's heart and God's plan was that we would be in charge and in authority and in dominion. Así que vemos que el plan de Dios era que nosotros teníamos que estar en dominio, en señorío en toda la tierra. That was his desire and plan for man before we were ever created. Ese era el plan y el deseo de Dios antes de que fuésemos creados. And we talked about some Old Testament examples of that. Vimos algunos ejemplos del Antiguo Testamento, And you'll just have to get the CDs or DVDs to catch up with y that. si quieres saber de eso vas a tener que conseguir los CDs o los DVDs para entenderlo. And then we went into the New Testament Y luego nos fuimos al Nuevo and Testamento gave a number of examples. y dimos algunos ejemplos, And then Matthew chapter 10 and verse 1, y luego vimos en Mateo capítulo 10 versículo 1, Jesus called to him his 12 disciples and gave them power over unclean spirits. vimos que Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio potestad y dominio sobre los espíritus inmundos To cast them out, para echarlos fuera and power to heal all manner of sickness and all manner of disease. y poder para sanar toda enfermedad y toda dolencia. That's a powerful, powerful scripture. Ahí hay mucho poder en esa escritura. If we could just believe that, Si tan solo pudiéramos creer eso, the church would be a powerful church. la iglesia sería una iglesia poderosa. Jesus gave us power Jesús nos dio to poder cast out devils para echar fuera and demonios to heal every manner of sickness. y sanar cualquier enfermedad. And then Luke chapter 10, Y luego Lucas capítulo verse 10, 19, versículo he 19, said, behold, I give you power dice, he aquí yo les doy potestad y to poder tread on serpents and scorpions para hollar escorpiones y and serpientes, over all the power of the enemy, sobre todo el poder del enemigo, and nothing shall by any means hurt you. y nada te hará daño. Again, another powerful, powerful scripture. Otra muy poderosa escritura. If the church could just get a hold of Luke 10:19, Si tan solo la iglesia se hiciese de Lucas 10:19, it would just be a change, a total change for the habría un church, cambio completo, that God wants us to be in authority. ya que Dios quiere que estemos en He autoridad, wants us to be in power, in dominion. quiere que tengamos poder y dominio. Amen. A number of years ago, Hace unos años there was I went into the nation of Zimbabwe, Africa.
Fui a Zimbabue, África, to do a pastor's conference. a hacer una conferencia para pastores. And when I arrived there, Y cuando llegué ahí, they were having a terrible, terrible drought. tenían una sequía terrible. And it wasn't just a normal drought, it was a horrible drought. No era una sequía común y corriente, era una sequía terrible. The temperatures were reaching extremely high in the daytime. Las temperaturas estaban altísimas en el día. Of course, in Mexicali, it'd be about the same. Estaba fresco comparado con Mexicali, ¿no? But it was reaching 52 in the daytime. Estaba a 52 grados centígrados en el día And they weren't used to that. y no estaban acostumbrados a eso. And they weren't tough Mexicans like you. No eran rudos mexicanos como nosotros. But the birds literally were falling from the sky. Pero los pájaros estaban cayendo de los cielos. The cattle had died. Ya el ganado había muerto, The crops had died. las cosechas habían muerto And the government had sent the military into the jungle to kill the elephants. y el gobierno había mandado a los militares a la selva a matar a los elefantes. Because elephants need so much water and use so much water, they said just kill them. Porque los elefantes necesitan tanta agua que dijeron mejor los matamos. So they went out and just slaughtered elephants. Y así que fueron y hubo una matanza de elefantes. And every day in the newspaper in the capital city, Y todos los días en la ciudad capital, en los periódicos de la ciudad, there was a little black box on the front page, había una pequeña, un recuadro negro en la portada and it was counting down the y days estaba contando los días, of how many days of water there was left in the reservoir. estaba contando cuántos días quedaban de agua en la presa. And then the people were going to die. Y de entonces la gente moriría. And the day I got there, Y el día en que yo llegué it ahí, said 40 days. decía 40 días. And the next day, 39 Y el days. día siguiente 39, 38 days. 38, 37 days. And 37. can you imagine living under that kind of pressure? ¿Se pueden imaginar vivir bajo esa presión? That every day these people woke up Que todos los días que esta gente se despertaba, and parents and grandparents looked at that box los padres y los abuelos veían ese recuadro and said, my babies will be dead in 38 days. y pensaban, mis hijos morirán en 38 días. And it was a horrible situation. Era una situación terrible. The UN was there. La ONU estaba ahí, They were trying to bring icebergs up from the South Pole and down from the North Pole. estaban tratando de traer icebergs del polo norte y del polo sur, They were seeding the clouds with aircraft trying to make it rain. estaban mandando aeronaves tratando de hacer que lloviera, They had all kind of conferences trying to see how they could get water. estaban teniendo todo tipo de conferencias para ver cómo podían hacer que And lloviese. yet every day it counted down another day, Y another cada day. día era un día más, un día menos que tenían. And I was a speaker at one of these conferences, Y yo era uno de los oradores en una de estas a conferencias minister's conference. de los pastores. And I was just one speaker. There was a lot of speakers. Y yo solo era uno de muchos oradores. And Pastor, I usually don't do that. Y generalmente yo no hago eso. Usually I go in and have my meeting. Y normalmente yo voy y tengo mi reunión. That way I'm in charge. Así yo estoy a cargo. I'm in authority. Tengo la autoridad And everybody's preaching the same thing. y todos están predicando el mismo tema, el mismo asunto. But this time I was just one speaker of many. En esta ocasión yo solo era uno de muchos And many of these speakers were friends of mine y muchos de estos oradores eran amigos míos and great men of God y grandes hombres de Dios. and men that I respected highly. Y muchos de estos yo los respetaba altamente. But this particular week, Pero esta semana en particular, I guess because of the pressure they were under, tal vez por la presión que tenían, they were preaching terrible sermons. estaban predicando enseñanzas terribles. They were not preaching hope and expectation and faith. No estaban predicando esperanza ni fe. They were preaching, you're going to die. Estaban predicando, ustedes se van a morir. This nation's in sin. Esta nación está en God's pecado. caused the drought. Dios causó la sequía And God's going to kill all of you. y Dios los va a matar a todos. And it was bad. Y no era bueno. And I'm sitting there on the front row every day. Y yo me sentaba ahí en la primera fila todos los And I'd get días. up and preach. Y yo me paraba y predicaba. And I'd preach the word. Yo predicaba la And palabra, I'd preach faith. predicaba fe. And the faith level of the people would begin to come up. Y el nivel de fe de la gente empezaba a subir. But then the next session, the next guy'd get up and preach something else. Pero el problema era que la siguiente persona que predicaba otra cosa And the faith level would just crash y el down. nivel de fe caía al suelo.
And every day the newspaper's counting down, counting down, Y counting todos los down. días los periódicos, y el cuenta va, And atrás, that's cuenta all atrás. anybody was talking about. Y era de lo que todo el mundo estaba hablando. You know, when the weather's unusual, Verán, cuando el clima es inusual, that's all people talk about. es de lo único que la gente habla. How hot it is, or how cold it is, Qué tan caliente o qué tan frío or es, how dry it is, or o how qué wet tan it seco, is. qué tan mojado. And that's what they were talking all the time. Y es lo único que estaban hablando. They were in fear, Tenían miedo, and I understand that. y es The comprensible. government says you're going to die now in just a few weeks. El gobierno les estaba diciendo que se iban a morir en unas cuantas semanas. And so I would get up and preach, Así que yo me paraba y predicaba, then they would get up and preach. y ellos también And then predicaban. I'd preach, and they'd preach. Y yo predicaba y ellos predicaban. And they were winning. Y ellos estaban ganando. The people were just down in their faith, La gente estaba decaída en su fe, down in their expectation, in their hope, bajo en sus expectativas, down in their authority. bajos en autoridad. And so I sat there on the front row day after day, night after night, Y yo me sentaba ahí en la primera fila día tras día y noche tras noche, and I watched all this. y yo miraba todo esto. And one night I said to the Lord, Y un día yo le dije al Señor, I said, Father, dije, Padre, I don't know why you sent me here. yo no sé por qué me trajiste aquí. I don't know why I'm here. No tengo idea por qué estoy aquí. I'm not doing any good. Yo no estoy haciendo nada bueno. I'm not out preaching these guys. No les estoy predicando a estas personas. There's 7 of them and 1 of me. Son 7 contra 1. And so I'm preaching 1 sermon on faith, and we're getting 7 sermons on unbelief. Yo predico una prédica de fe y ellos predican 7 de desconfianza, And of fear, de miedo, and of judgment. de juicio. And I said, I don't know why I'm here. No tengo idea por qué estoy aquí, Señor. And I said, I didn't come halfway around the world Yo no vine al otro lado del mundo to waste my time and your money. para desperdiciar mi tiempo y tu dinero. It costs a lot of money for me to do what I do. Cuesta mucho dinero hacer lo que yo hago. And I've got partners that send me that money. Y tengo socios que me mandan ese dinero. Churches like this partner with us, Iglesias como esta que colabora con nosotros. and then individuals partner with us. E individuos que colaboran con nosotros. And I respect those offerings. Y yo respeto esas ofrendas. And I said, Father, I'm not going to waste your money and my partner's money Y dije, Señor, yo no voy a desperdiciar buen dinero de los colaboradores y tuyo, and have no results. y sin tener ningún resultado. This is crazy. Esto está loco. I'm not going to stay here and watch these people die. No me voy a quedar aquí a ver a esta gente morir. I said, I'm going home. Ya me voy a casa. I'm done. Se acabó. Tonight, when I get out of this meeting Esta noche, cuando termine la reunión and I get back to my hotel, y cuando vaya a mi hotel, I'm going to call my secretary. le voy a hablar a mi secretaria, It's daytime in America, porque es de día en Estados Unidos, and I'm going to tell her to get me an airplane ticket out of here tomorrow. y le voy a decir que me consiga un boleto de avión para salir de aquí mañana. I'm through with this. Se acabó. I'm not going to sit here and watch these people die. Yo no me voy a quedar aquí a ver la gente morir. And so I sat there through the rest of the sermon, Así que me quedé sentado ahí todo el sermón, and it was a terrible sermon. y estuvo un sermón terrible. The guy that was preaching was a nice guy, and I knew him, El que predicaba era un buen tipo, lo conocía, but he was preaching a bad sermon. pero estaba dando un mal sermón. So after service, Así que después de la reunión, they had about 120 of us preachers come to the back room, y nos pidieron que unos 120 de los predicadores fuéramos a un cuarto de atrás for a meal. para una comida. So I'm sitting there eating, Así que yo estoy ahí sentado comiendo. and we were eating sadza, Estábamos comiendo which is the national dish of Zimbabwe. bueno, el platillo nacional de Zimbabue. It's similar to rice, but it's not rice. Es similar al arroz, pero no es arroz. And they boil it and just put it on the table, and you eat it with your right hand. Lo hierven y lo ponen en la mesa y te lo comes con tu mano derecha. So I'm eating my food, Así que yo me estoy comiendo mi comida and I'm watching the clock, y estoy viendo el reloj. and I'm thinking I'll just stay here 30 minutes, Y estoy pensando, me voy a quedar nada más media hora. and I'll be polite, Voy a ser cortés, don't make anybody mad, no voy a hacer que nadie se enoje. just eat your food, Come tu comida, be nice, sé cortés, wait 30 minutes, espérate una media hora, tell everybody good night, and leave. dile buenas noches a todos y vete. Get on a plane tomorrow and go home. Agarra un avión mañana y vete a casa. And so I'm eating my food, Así que estoy comiendo mi comida, watching the clock. viendo el reloj. Finally, it hit 30 minutes. Finalmente llega la media hora. So I got up, Me puse de pie, cleaned off my right hand, me limpié la mano derecha
And I said, good night, men of God. Y le dije, buenas noches, hombres de Dios. God bless you. Que Dios los bendiga. Sleep well tonight. Descansen. And I didn't say I'll see you tomorrow because I'm not planning on seeing them tomorrow. Y no les dije que nos vemos mañana porque yo no pensaba verlos al día siguiente. And I started walking out. Y empecé a salir. And I got just to the door. Y llegué justo a la puerta. Just almost escaped. Casi me escapaba. And one of those preachers stood up Y uno de esos predicadores se puso de and pie. said, Brother Terry, wait a minute. Y me gritó, hermano Terry, espérate un momento. Before you leave, we want you to pray about this. Antes de que te vayas, queremos que ores al respecto de esto. And when he said that, Y cuando él dijo eso, I just lost it, Aurelio. ahí me molesté, lo perdí. And I turned around and looked at him Me volteé y lo miré and I yelled at him. y le grité. And I said, pray about what? ¿Qué quieren que oren? ¿De qué? He said, we want you to pray about the drought, Brother Terry. Queremos que ores de la sequía, hermano Terry. I said, what about the drought? ¿Y qué hay con la sequía? Well, we want you to pray that God will stop the drought. Queremos que ores para que Dios resuelva lo de la sequía. I said, you've been telling these people all week that God caused the drought. Llevan toda la semana diciéndole a esta gente que Dios causó la sequía. And he said, well, yeah, he did. Y dice, bueno, pues sí lo And I hizo. said, no, he did not. Y yo le contesté que no lo hizo. My God did not cause this drought. Mi Dios, les dije, no causó esta sequía. My God is not judging your nation. Mi Dios no está juzgando su nación. The Bible says God is going to judge the nations one day, La Biblia dice que Dios sí va a juzgar a la nación un and the día wrath of God is going to be poured out, y que la ira de Dios va a ser derramada and that will not be fun. y eso no va a ser But feliz. this is not that day. Este no es ese día. God did not kill the elephants. Dios no mató a los God elefantes. did not kill the cattle. Dios no mató al God ganado. did not kill the crops. Dios no mató a la And cosecha. God's not killing you, Y Dios no te está matando a ti. but you are dying. Pero sí te estás muriendo. And you know whose fault this drought is? ¿Y saben de quién es la culpa? And you know whose fault it is that the nation's dying? ¿Y saben de quién es la culpa de que hay sequía y que la gente se muere? No, Brother Terry. Y dije, no I sabemos. said, it's you preachers. La culpa la tienen ustedes, predicadores. You preachers. Ustedes. I said, God gave spiritual authority and dominion to the church. Dios le dio autoridad espiritual a la iglesia. The church has the dominion. La iglesia tiene el The dominio. church has the power. La iglesia tiene el poder. But the church also listens to preachers. Pero la iglesia también escucha a los And predicadores. you're supposed to be leaders of the Y church. ustedes se supone que deben de ser líderes de la But iglesia. you've lied to these people. Pero ustedes le han mentido a esta And gente you've cursed these y people. los han maldito, And maldecido. their blood is going to be on your hands. Y su sangre va a ser sobre sus manos. I said, I'm going home. Y yo ya me voy a casa. And you can die by yourself. Y ustedes se pueden morir solos. Now, I love these people. Yo amo a esta gente. But they were killing a nation. Pero estaban matando a una They were nación. killing their own families. Estaban matando a sus propias familias. And he said, well Brother Terry, what do we do? Entonces me preguntaron qué teníamos que hacer. I said, end the drought. Terminen con la sequía. Make it rain. Hagan que llueva. And they said, how do we do ¿Y that? cómo hacemos eso? I said, I'll make it rain while I'm here. Les dije, voy a hacer que llueva mientras estoy aquí. But I don't live here. Pero yo no vivo aquí. I'm going to go home one day. Yo ya me voy a ir a casa un And día. then what are you going to do? And then what are you going Y to do? entonces, ¿qué van a hacer? I said, come in here at 8 o'clock in the morning. Vengan mañana a las 8 de la And I'm mañana. going to teach you spiritual authority. Les voy a enseñar autoridad And we're espiritual. going to make it rain. Y vamos a hacer que llueva. And we're going to change history. Y vamos a cambiar la We're historia. going to change destiny. Y vamos a cambiar el And destino. we're going to save this Y nation. vamos a salvar esta nación. But you preachers better learn to preach the word of God. Pero más vale que ustedes, predicadores, aprendan a predicar la palabra de Dios. You live here. Ustedes viven It's aquí. your nation. Es su nación. You need to stand in authority and dominion. Ustedes necesitan pararse en autoridad y dominio. Now meet me at 8 o'clock in the morning. Y véanme mañana a las 8 de la mañana. So boy, the next morning they were all there. Y al día siguiente todos estaban ahí. And I preached to them, Pastor, for 4 solid hours Y yo les prediqué a estos pastores por 4 horas seguidas. without any break. Sin breaks, sin descanso. Just 4 hours. 4 horas seguiditas. Spiritual authority, Autoridad espiritual, dominion, dominio, power. poder. Amen?
And after I got through, Y cuando terminé, I said, now are you guys ready to make it rain? Ready to end this drought and save this nation? ahora sí, después de que terminé, les pregunté que si estaban listos para terminar con esta sequía, para salvar a esta nación. They said, yes. Y ellos dijeron sí. I said, well, stand up with me. Entonces vamos a ponernos de pie. And I led them in a confession and a prayer Los dirigí en una confesión and y a en una oración. declaration of faith. Estaban confesando la fe. And after we finished that, Y cuando terminamos eso, I said, now I want to make a statement to you, and then we're going to praise God. ahora quiero darles un enunciado y vamos a orar al Señor. I said, when you ask God to do something, you need to praise Him. You need to thank Him. Cuando ustedes le piden a Dios que haga algo, necesitan agradecerle y alabarlo. So we're going to thank Him and we're going to praise Him. Así que le vamos a dar gracias y lo vamos a alabar. But I said, before that, I want to say something to you. Pero antes de eso les quiero decir algo. I decree to you in the name of Jesus, Yo decreto en ustedes, en el nombre de as Jesús, a man of God in the office of apostle God's called me to, como hombre de Dios y apóstol que Dios me ha llamado a this ser, drought is officially broken, esta sequía está oficialmente terminada and it'll rain in the next 24 hours y lloverá en las próximas 24 horas and break this drought y se quebrantará and bring esta life to sequía this nation y traerá vida a esta nación and save your y families. se salvará tu And if it familia. doesn't rain in the next 24 hours, Y si no llueve en las siguientes 24 then horas, I'm not a man of God. entonces yo no soy un hombre de Dios, I'm a false prophet, soy un falso profeta and you never have to listen to me again. y no tienen por qué escucharme otra vez. But you better get your umbrellas because it's going to come a rain. Pero más vale que se consigan unos paraguas porque va a llover. I said, now let's praise God. Ahora sí vamos a alabar al And we Señor. begin to praise God Y empezamos a and alabar al Señor worship the Lord. en una alabanza. And I was just worshiping God. Lo estaba adorando al Señor, Thank you, Lord. dándole I hear the gracias. sound of abundance of rain. Yo escucho la abundancia de lluvia. Lord, you send the rain on the just and the unjust alike. Perdón. You send the rain Sí, tú on the envías, just and the unjust alike. tú traes la lluvia sobre los justos y los injustos. Thank you for rain in this nation. Gracias por la lluvia en esta Thank you for nación. changing history and destiny. Gracias por cambiar la historia y el destino. And I had my eyes shut, Yo tenía mis ojos just cerrados, praising God. alabando al Señor. And an American missionary had been in that service, Y un misionero americano había estado en esa reunión. and he ran to the front and grabbed my shirt, Y él corrió al frente y me tomó de la camisa started shaking me. y me empezó a jalonear. And I opened my eyes and looked, Y abrí los ojos y miré. and he said, "Dear God, Terry, you've got to stop this right now. Y me dijo, por el amor de Dios, tienes que detenerte ya, Terry. It can't rain in this country. No puede llover en esta You've got to stop nación. this right now." Tienes que detenerte ya. And I grabbed his hands and took them off my shirt. Yo le tomé de las manos y me lo arranqué de mi camisa. And I said, "What's wrong with you? Go sit down." Y le pregunté, ¿qué está mal contigo? ¿Qué te pasa? Vete a "You're out of sentar. order." Now go sit down. Estás en desorden, vete a sentar. He said, "Terry, it can't rain here." Y me dijo, Terry, no puede llover aquí. And he said this. Y me dijo I esto. don't know how you translate it, but the transcontinental inversion layer. That's just a weather system. Una capa transcontinental, que es un término de climático, He said it's thousands of miles north, está miles de millas hacia el norte, up past Kenya, más allá de Kenia, and it can't rain here. y por eso no puede llover aquí. And I said, "You need to go sit down. Tú necesitas, le contesté, And you irte a better sentar. bring your umbrella. Y debes de traerte tu paraguas, And you better bring your rain boots, your galoshes, tráete tus botas de lluvia, because it's going to come a rain." porque va a llover. Now, I didn't know what that system was. Yo no entendía qué era ese sistema. When I got back to the hotel, I looked it up. Cuando llegué al hotel lo busqué And sure enough, he's right. y tenía razón. That's the system that controls the weather in that part of the world. Ese es el sistema que controla el clima en esa parte del mundo. And sure enough, it was up past Kenya. Y tenía razón, estaba más allá de Sure Kenia. enough, it couldn't rain Y tenía razón, no podía llover, according to the natural world. de acuerdo a ese sistema. That afternoon, I told the people the same thing. Esa tarde le dije a la gente la misma cosa. The drought's officially over. It's going to rain in 24 hours. Oficialmente la sequía se había terminado, en If it 24 horas doesn't va a rain, then llover. I'm not a man of God. Si no llueve, no soy hombre de Dios. And that night in the crusade, Y esa noche en la I cruzada told all those people the same thing. les dije a toda esa gente la misma The cosa, drought's officially broken. que la sequía oficialmente se había terminado, You plan for a rain tomorrow. que planeen para la lluvia mañana, If it doesn't rain, I'm not a man of God. y si no llueve, yo no soy hombre de And Dios. they began to dance. Y ellos empezaron a bailar.
Now, if you haven't been to Africa, Si nunca has ido a África, you've never seen dancing. nunca has visto el baile, Oh, nunca has visto man. gente bailar. It's wonderful. Es increíble. They dance. Ellos and sí they saben dance, bailar. And they Y dance. bailaron y bailaron. And they begin to dance Y comenzaron a bailar and praise God y a alabar al and Señor worship Him. y adorándolo. And it was wonderful. Y era maravilloso. I just stopped, got off the platform and went over on a high place where I could watch them. Y así yo dejé de predicar, me subí a un lugar más alto para poder verlos. And they were praising God. Y for estaban real. alabando al Señor. I went back to my hotel that night, Me fui de regreso a mi hotel got esa up early noche. the next morning, Me levanté temprano al día and I siguiente. began to pray, Me levanté a orar. began to tell God who He is. Le comencé a decir al Señor quién es You're Él. Jehovah Jireh, you're Jehovah Rapha, Tú eres Yahweh Jireh, Yahweh you're all Rafa. these things. Todas estas cosas. And then I also added, and you're the rainmaker, Y también le agregué que Él es el hacedor de lluvia. you're the drought ender, Tú eres el que termina las sequías. you're the life giver, Tú eres el dador de vida. you're bringing rain to this Y land, que tú vas a traer lluvia a esta you're the tierra. master of the rain. Tú eres el amo de la lluvia. And I began to praise Him for the rain. Y comencé a alabarlo por la lluvia. And then it was time to go to service. Y después ya era hora de irme al servicio. And I walked out to get in the car where they were coming to pick me up. Me salí para donde me iban a recoger And I looked at the sky. y miré el cielo. And there wasn't a cloud in the Y sky. no había ni una nube en el cielo. It was blue, 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 blue. Era completamente azul. And that old hot African sun, Y ese calor de africano it was already hot. ya estaba caliente. And so when I got to the service that morning, Y cuando llegué a la reunión esa and I mañana, walked in the room, entré al salón. all those pastors, all those preachers Todos esos pastores, esos had looked at the predicadores, sky, miraron al cielo. and they were miserable. Y se sentían miserables. They had lost all hope. Habían perdido toda esperanza. They sat there in their chairs. Estaban todos deprimidos en sus sillas, así. And I walked in and saw them, Entré y los miré. and I thought, man, this is really serious. Y me pensé, esto es bastante serio. This is really serious. Esto es realmente So serio. as I was walking to the platform, Así que mientras iba hacia la plataforma, I just said, hello, men of God. les grité, ¿cómo están, hombres de Dios? Good morning. Praise the Lord. Buenos días, alabados sea el What a Señor. day to be alive. Qué buen día para estar vivos. What a wonderful day to be alive. Qué increíble día para estar This is the day vivos. that history has changed. Este es el día en que la historia cambia. This is the day that God saves the nation. Este es el día en que Dios salvó a esta nación. This is the day you'll tell your grandchildren about. Este es el día en que ustedes le contarán a sus nietos. You'll say, I was there the day that God saved the nation. Ustedes les van a poder decir, yo estaba ahí el día en que Dios salvó a la nación. It's raining today, Va a estar bringing lloviendo life to hoy, this nation. trayendo vida a esta Thank nación. God, thank God, thank God. Y gracias a Dios. And I got to the platform, Llegué a la plataforma and they hadn't changed. y no habían cambiado. They were miserable. Estaban miserables. Oh man. And I said, come on, men of God. Dije, vengan, varones de It's Dios. a wonderful day. Es un día bonito. What a day. ¿Qué día? This is the day that destiny is changed. Este es el día en que el destino cambió. History is changed. La historia They'll cambió. write this day in history. Lo escribirán este día en la You'll tell your historia. kids and grandkids about Le it. van a platicar de este día a sus hijos y a God sus saved the nietos. nation. Dios salvó a la nación. It's a wonderful day. Es un gran día. Let's give him praise. Vamos a alabarlo. And they just sat there. Y estaban sentados ahí nomás. They were in pain. Estaban en dolor. And I said, men of God, get on your feet. Les dije, varones de Dios, pónganse de pie. Get on your feet. Pónganse de pie. So they stood up. Ahí se pararon. And I said, now let's praise the Lord. Ahora vamos a alabar al Señor. Let's give him praise and glory and honor. Vamos a alabarlo, vamos a darle gloria It's y honor raining today. de que hoy va a llover. God's saving your family today. Dios va a salvar a tu familia The hoy. nation is saved. La nación se salvó. Let's give him glory. Vamos a darle la gloria. And they tried. Y lo intentaron. They tried to get their hands up. Trataron de levantar las manos. I mean, they tried hard. Y lo intentaron, hicieron mucho esfuerzo en And hacerlo. they just couldn't do it. Pero no podían. Praise the Lord. Gloria al Señor. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Come on, guys. Praise the Lord. Vamos, alaben Come on, al get your Señor. hands up. Levanten sus manos en alto. They couldn't do it. No lo podían hacer. They tried, Lo but they were intentaron. hurting. Tenían mucho dolor. And I knew they were hurting. Y yo sabía que tenían dolor. But you know, you got to push through in faith. Pero tienes que empujar en fe. Amen. Better that they hurt today than they die
thirst. Es mejor que sientan dolor hoy a que se mueran mañana de sed. Amen. So I said, come on, guys, let's get your hands up and praise God. Así que los seguí invitando a que levantaran las manos y alabaran al Señor. And they just couldn't do it. Y no lo hacían. I said, all right, sit down. Le dije, bueno, está bueno, siéntense. Get your Bible, Saquen su Biblia, open your book. ópenlo, ábranlo. Let's get in the Word of God this morning. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. And when I said that, Y cuando yo dije eso, it thundered outside. se escuchó un trueno afuera. Lightning cracked, Los relámpagos cayeron and it began to rain. y comenzó a llorar, And a it llover. rained, and it rained, and it rained, and it rained, and it rained. Y llovió, y llovió, y llovió. Hallelujah. Hallelujah. Yes, praise the Lord. We had good meetings after that, Tuvimos buenas reuniones después de eso. and I came home after a number of Y days, después de varios días regresé a casa. and after a couple of weeks, Y después de unas semanas, I was walking through my house and the television was on to the news, y mientras estaba en la casa, estaba la televisión prendida. and the world news said this: Y el noticiero del mundo dijo esto. the terrible drought that's been in Zimbabwe, Africa for so long Decía, la terrible sequía que había azotado a Zimbabue por tanto tiempo, is officially broken. oficialmente ha sido terminada. Now, I knew that already. Ahora, eso yo ya lo sabía. Those are the same words I had used. Esas son las mismas palabras que yo But había it was usado. nice that they were telling the whole world. Lo bueno era que se lo estaban diciendo ahora a todo el mundo. And in a couple of weeks, I started getting phone calls from pastors in Zimbabwe. Y después de unas semanas empecé a recibir llamadas de pastores de Zimbabue. Brother Terry, come turn it off. Hermano Terry, ven y apágale. I said, turn it off yourself. Apáguenlo ustedes solos. You live there. It's your nation. Ustedes viven ahí, es su país. Spiritual authority, Autoridad espiritual, dominion, dominio, authority. autoridad. Now, see, we know these things, Verán, nosotros sabemos de estas cosas, but we've misused them for so long. pero las hemos malutilizado por tanto tiempo. You know, we hear a message like this, Saben, escuchamos our mensajes como message in este faith, de ministerios de fe, and so we go out and start trying to make the weather cooperate to bless what we're doing. y salimos aquí tratando de hacer que el clima coopere con lo que nosotros estamos haciendo. Lord, don't let it rain on my car Señor, que llueva en mi carro, or on my party, que no llueva en mi fiesta, without looking at the needs of the people. sin ver la necesidad de la gente. Maybe the farmers need the rain. Tal vez los granjeros necesitan la lluvia Maybe the land needs the rain. y tal vez la tierra But we necesita don't think about el that. agua, pero nosotros no We think pensamos about, en Lord, eso. bless me. Nada más pensamos, Señor, bendíceme a mí. But it's like I said the other night, the anointing is on you to bless somebody else. Como les dije la otra noche, la unción está sobre nosotros para bendecir a los demás. See, God didn't use me to break that drought to bless me. Verán, Dios no quebrantó, no rompió esa sequía para bendecirme a mí. It was to save a nation. Era para salvar a la nación. Amen. And we need to start seeing why we're anointed, Tenemos que empezar por eso, a ver por qué es que tenemos unción. what our faith is for. ¿Para qué es nuestra fe? It's not just, oh, God, bless me, bless me, bless me. No solo es, Señor, bendíceme, bendíceme y Now, God bendíceme. does bless us, Y Dios sí nos bendice, but that's not the point. pero ese no es el punto. God uses us to bless the world. Dios nos usa para bendecir al mundo. Amen. Spiritual authority, Autoridad espiritual, spiritual dominion. dominio espiritual. Amen. God wants us to be the dominating factor. Dios on the planet. quiere que seamos el factor dominante en nuestra nación. Back in 2003, En el año 2003, in the summertime, en verano, the Lord spoke to me and said, I want you to go to Haiti el and, Señor me habló y me dijo que fuera a Haití and change history. y cambia la historia. See, I think the church should always change history. Verán, yo creo que la iglesia siempre debe de cambiar la historia. The church should make history and the church should change history. La iglesia debe de crear la historia y debe de cambiar la historia. The church is in authority. La autoridad la tiene la The iglesia. church is in dominion. La Amen. iglesia tiene el dominio. And when the Lord said that to me, I did not want to do it. Y cuando el Señor me dijo eso, realmente yo no quería hacerlo. I have never enjoyed going to Haiti. A mí nunca me había gustado ir a Haití. Went to Haiti many, many years ago. Hacía muchos años se había ido a Haití
And I've watched Haiti for all these years. y había observado a Haití por todos estos años. And Haiti has had more missionary dollars spent Y Haití ha tenido más dólares misioneros invertidos and more missionaries there to preach y más misioneros ahí para predicar and humanitarian dollars y spent dólares humanitarios for per capita for its size para su tamaño per cápita than any place in the que world, cualquier otro lugar en el mundo. with seemingly little results. Y veíamos muy pocos resultados. Now I don't mean no results, No digo que no había because resultados, there are missionaries and pastors that have given their lives for Haiti. porque hay misioneros y pastores que han dado su vida por Haití, And I respect that and I'd wash their feet. y eso lo respeto y lavaría sus pies. But for its size, Pero por su tamaño, we should have taken it years and years and years ago. debimos de haberlo tomado hace muchísimos años. It's only 8 million people. Solo hay 8 millones de personas. It's only a third of an island. Es solamente la tercera parte de una isla. 2/3 of the island is Dominican Republic, 2/3 partes de la isla es la República Dominicana and 1/3 is Haiti. y una tercera parte es Haití. Small. Pequeña, es 8 algo million pequeño. people. 8 millones de In personas. fact, many years ago, De hecho, hace muchos años I went to Brother Hagan at Rhema fui con el hermano Hayden ahí en Rema and to Sister Lindsay at Christ for the Nations, y con la hermana Lindsay ahí en Cristo para las Naciones. and I said, I'm a crusadesman. Dije, yo soy un hombre de cruzadas. Give me another crusadesman, Denme otra persona también que sea de and cruzadas. give me Rhema students, and give me CFNI students, Y denme estudiantes de Rema y estudiantes de Cristo para las Naciones. and let's go take Haiti. Y vamos a tomar Haití. We can have 2 crusades at the same time. Vamos a tener 2 cruzadas al mismo tiempo. Cap Haitian in the north Campo Haití en el norte and Port-au-Prince in the south. y Puerto Príncipe en el sur. We can just have crusades all through the island and take the island. Y podemos tener cruzadas a través de toda la isla y tomamos la isla. But they couldn't do it at the time. Pero no lo podían hacer en ese tiempo. See, the church is going to have to get ready. Verán, la iglesia va a tener que prepararse. The church throughout history has never been ready. A través de la historia, la iglesia nunca ha estado lista. We need to be ready. Necesitamos estar listos. Amen. At the end of World War II, Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, General Douglas MacArthur said el general MacArthur dijo to the American Congress, al Congreso de Estados Unidos, send me 10,000 missionaries to Japan, manden 10,000 misioneros a Japón and I'll give you a godly nation y yo les daré una nación temerosa de that'll Dios never cause a problem que again. no vuelva a causar un problema. And so Congress said to the church, Así que el Congreso le dijo a la iglesia, give me 10,000 missionaries. dennos 10,000 misioneros. And the church said, we can't do it. Y la iglesia dijo, no lo podemos hacer. See, we've got to get ready. Verán, tenemos que prepararnos, We've got to get ready. tenemos que estar preparados. So today, Japan is a Shinto nation Así que el día de hoy, Japón es una nación shintoísta with very little Christian activity. con muy poca actividad cristiana. There is some, Hay algo, but not what there should be. pero no lo que debería de We haber. should have taken that nation years ago. Esa nación la debimos haber tomado hace For the muchos gospel of años Jesus. con el Evangelio de Jesucristo. Amen. Amen. So anyway, the Lord said, go to Haiti and change history. Así que el Señor me dijo, ve a Haití y cambia la historia. Well, the history of Haiti, Bueno, la historia de Haití it's like all those other Caribbean nations. es como la de todos los demás naciones caribeñas. It used to have its own people, Solía tener su propia gente, indigenous people, gente indígena, and the Europeans came, y llegaron los europeos, killed them off, los mataron a todos, went to Africa, fueron a África, bought slaves, compraron esclavos, brought the slaves to the island, trajeron los esclavos a la isla and put them there working sugarcane y fields los pusieron a trabajar en los campos de caña, all through the Caribbean. en todo el Caribe. That's why some of those nations speak French, Es por eso que algunas de esas naciones hablan Some speak francés, Spanish. español, some speak English, algunos hablan inglés, some speak Dutch. algunos hablan holandés. Just depends on what European country came Todo depende de cuál fue la nación europea que llegó and made those islands a colony. e hicieron una colonia de esas islas. And Haiti was a French colony. Y Haití era una colonia francesa. Now, today, most of the nations in the Caribbean
Ahora, hoy en día la mayoría de las naciones del Caribe have their independence. tienen su independencia. Not all of them. No todas. Some of them are still European colonies. Algunas siguen siendo colonias europeas, But some of them, most of them have their independence. mas sin embargo la mayoría tiene su independencia. Well, Haiti wanted their independence. Así que Haití quería su independencia. They were slaves to France, Eran esclavos de Francia and they wanted their freedom. y querían su libertad. Slavery is a horrible thing, a sin, La esclavitud es una cosa horrible y es un pecado, and they wanted to be free, and nobody can blame them. y ellos querían ser libres, y ¿quién los puede culpar de eso? So the slaves gathered together to plot how could they get free from France. Así es que los esclavos se reunieron para sacar un plan de cómo liberarse de Francia. This is history. Eso es parte de la historia. And France was a hard taskmaster. Y Francia era un amo duro. And so in the late 1700s, Y a finales de los años 1700 they got together se and juntaron they elected a leader who was a voodoo priest, y eligieron a un líder que era un ministro a voodoo priest. de vudú. And he told this people, Y él le dijo a esta if we'll gente, dedicate this nation to Satan, si le dedicamos esta nación a Satanás, then he'll help us beat France and get our independence. él nos ayudará a derrotar a Francia y obtener nuestra libertad. The people said, sure. Y la gente dijo, claro, What's one devil over another devil? ¿qué diferencia hay entre un diablo y otro? And so they made a pact with the devil Así es que hicieron un pacto con el diablo to win their independence from France. para ganar su independencia de Francia, And so they began to fight. y comenzaron a pelear. And little old bitty tiny nation of Haiti beat France Y la pequeña nación de Haití venció a Francia and won their independence. y obtuvieron su independencia. And they finally declared independence in 1804. Y finalmente declararon su independencia en 1804. And they had a huge ceremony Y tuvieron una gran ceremonia to dedicate the land to Satan. para dedicarle la tierra a Satanás. Now, there are historical accounts of that. Y hay recuentos históricos que lo There were no sostienen. video cameras or no recordings, No había cámaras de video, but there are people that drew pictures of it and put it in books that are in libraries today. pero hay gente que tomó, hizo dibujos de lo que sucedió y están en esos libros en librerías, en And so bibliotecas. Haiti became a voodoo nation. Así que Haití se convirtió en una nación vudú. Voodoo drums never stop 24 hours a day, Ceremonias vudú no están las 24 horas del día, all these years. por todos All estos these años, years, all todos these estos years. años. And they said, we will rededicate this nation to the devil every 100 years. Y ellos dijeron, vamos a rededicar esta nación al diablo cada 100 años. Did it in 1804. Lo hicieron en We'll 1804, do it again in lo 1904, hicieron en which 1904, they did. que lo hicieron, And we'll do it again in 2004. y lo volveremos a hacer en el so on, 2004. and so on, Y and así, so on. y así, y así. So here I am in 2003 Así que heme aquí en el 2003, in the summer, en verano, and the Lord says, go change history. y el Señor me dice, ve a cambiar la historia. So I went to Haiti. Así es que fui a Haití. President Aristide was in power. El presidente Aristide estaba en poder. He was a voodoo priest. Él era un ministro vudú. He was also a Catholic priest. También era un sacerdote católico. He was a mean man. Era un hombre malvado. And he had gangs of thugs Y él tenía pandillas de criminales that roamed the streets beating people, que iban por las calles golpeando gente. and especially in those days attacking the church. Y en especial esos días estaban atacando a la iglesia. In fact, the home I stayed in, De hecho, el hogar donde yo me quedé, two preachers had been murdered, tortured, and murdered in that room 2 weeks before I got there. dos predicadores habían sido torturados y asesinados en esa habitación donde yo me estaba quedando. And it was a very serious situation. Era una situación bastante seria. But I went, Pero fui and I had a pastor's conference. y tuve una conferencia de pastores. And I talked to those pastors every day. Y les ministré y enseñé a esos pastores todos los And días. President Aristide had already invited 200 witch doctors and voodoo priests Y el presidente Aristide ya había invitado a 200 brujos to come in December
a venir en diciembre from different nations of Africa, de las diferentes naciones de África and on January the 1st, 2004, have the ceremony para que en el 1 de enero de 2004 tener una ceremonia and rededicate the nation to Satan. y rededicar la nación de Haití a And Satanás. all those pastors knew it, the population knew it. Y toda la población y los pastores lo sabían. So I told them every day, you can't let that happen. Y yo todos los días les decía, ustedes no pueden permitir que eso suceda. You can't let that happen. No pueden dejar que You eso have to pase. take spiritual authority. Necesitan tomar autoridad You're the espiritual. church. Ustedes son la You're the iglesia. church triumphant. Ustedes son la iglesia You're in triunfante. authority. Ustedes tienen la You're in autoridad, dominion. tienen el dominio, You're in power. están en You poder. cannot let this nation be dedicated to the devil again. No pueden dejar que vuelva a ser dedicada esta nación You al need to Satanás. refuse Necesitan rehusar, and stomp your foot and den un pie, un declare in the pisotón, name of Jesus plántense bien y declaren en el nombre this de land Jesús belongs to God. que esta tierra pertenece a Dios. And I preach that to them every day. Y eso se los predicaba todos los días. And then one day I heard myself say this. Y un día yo mismo me escuché a mí mismo I decir lo decree to siguiente. you in the name of Jesus, Me dije, yo te decreto en el nombre de in Jesús, the office that God's called me to as an apostle, en el oficio que Dios me ha llamado a ser de that apóstol, ceremony will not take place. que esa ceremonia no va a suceder. It will not take place. No va a suceder. And furthermore, Y más aún, President Aristide will be out of office and out of this nation. y más aún el presidente Aristide va a dejar el cargo y va a dejar la nación. And if that doesn't happen, I'm not a man of God. Y si eso no sucede y yo no soy un hombre de And Dios, you don't ever have to listen to me y again. ustedes no me tienen que volver a escuchar. Well, now those pastors looked at me, Y esos pastores se me quedaron viendo, their eyes rolled back in their head, los ojos los tenían así viendo para arriba like, who does he think he is? y pensando, ¿quién se cree que es? And I finished my conference Terminé mi conferencia and went home. y me fui a casa. That was the summer. Ese fue el verano. But December the 1st of 2004, Pero el 1 de enero del I mean 2004, January the 1st, I'm sorry, 1 de enero, the ceremony didn't take place. la ceremonia no tuvo lugar. And I began to get emails from Haiti. Empiezo a recibir correos electrónicos de Haití. Brother Terry, it didn't happen. Hermano Terry, no hubo They conferencia. canceled the ceremony. Cancelaron la ceremonia. And then February the 29th, Y luego en febrero 29, President Aristide left his office, el presidente Aristide dejó el cargo, fled his office, huyó de su cargo escaped his office, Sí. and escaped from the nation y escapó de la nación and went to Africa y se fue a África and never came back until last year. y no volvió hasta el año pasado, From 2004 till just last year. del 2004 hasta el And año pasado. he came for a short visit last year. Y fue por una corta visita. Well, all of a sudden, those pastors felt like they were in charge. Y de repente esos pastores se sintieron a cargo y en autoridad. They said, look what the man of God's done. Y dijeron, miren lo que el hombre de Dios ha hecho. Look what God has done. Miren lo que Dios hizo. All of a sudden, they started listening to me. De repente ya me empezaron a poner Brother Terry, atención. come back. Hermano Terry, regresa. You stopped the ceremony and ran the devil off and ran the president off. Detuviste que entregaran la nación a Satanás, echaste fuera al presidente. And those pastors began to move and operate in faith. Y esos pastores empezaron a caminar en fe. Amen. Spiritual authority. Autoridad espiritual. Again, that was something not to help me, that was something to help the people. Otra vez, eso no fue algo que me ayudara a mí, eso fue algo que ayudó a la gente. Amen. Well, did you get anything out of all that? ¿Qué es lo que obtienen de todo esto? Did you receive something from that? ¿Recibieron algo de esto? Well, stand up with me. It's 3 Pónganse de o'clock. pie, por favor. You are the church triumphant. Ustedes son la iglesia triunfante. God's intent, La intención de His Dios heart, en su corazón, His desire, His dream su deseo, su sueño, was to make man in His image and His es el likeness. hacer al hombre a su imagen y semejanza. And that you would have dominion. Y que ustedes tengan dominio, Dominion on this planet. dominio sobre este planeta. Amen. And now that Adam sinned and the curse came, Y cuando Adán pecó y cayó la maldición, now that job has fallen to the church, ahora ese trabajo ha venido a ser de la iglesia, to the people of God. al pueblo de Dios. Amen. You do have authority. Ustedes sí tienen autoridad, You do have dominion.
Sí tienen And dominio, we're going to have to learn how to operate in this thing, pero vamos a tener que aprender a cómo se opera esto, how to declare the word of God, cómo se declara la palabra de how to Dios, operate in faith, cómo operar en fe and how to be the church. y cómo ser la iglesia, How to be the church. debemos de ser la iglesia. Amen? Father, thank you for your word today. Padre, te damos gracias por tu palabra, Thank you for your spirit and your presence. gracias por tu espíritu y tu presencia. Thank you that you've given authority and dominion to your church. Gracias porque has dado autoridad y dominio a tu That we are iglesia. the church triumphant. Y somos la iglesia triunfante. And that we're about the master's business. Y estamos en los asuntos del amo, del We're not Señor. in this thing to get a blessing for us, No estamos aquí para recibir una bendición but to nosotros, bless the world, pero para hacer bendición del to mundo, rescue people, para rescatar to gente, lift people and para love levantar people, gente y amar to gente, share with people, para compartir con to la care gente, about people, para cuidar de la to gente, rescue them from hell. para rescatarlas del infierno. We are the church triumphant. Nosotros somos la iglesia triunfante. Thank you, Father. Gracias, Padre. Thank you for this great church Gracias por esta iglesia, with a great pastor por el gran and a pastor great y congregation, la gran with a congregación, great God, con un gran Dios, with a great vision con una gran to visión get the gospel to the world, de llevar el evangelio To al change mundo, history. de cambiar la to historia, make history. para hacer historia. Thank you, Father. Gracias, I Padre. give you glory and honor and Te damos praise la gloria y el honor y la and alabanza, majesty and dominion la majestad y el dominio in Jesus' en name. el nombre de Jesús. Thank you, Father. Gracias, Padre. Amen. Amén. Amen. Amen. Now, let me pray for you. Déjenme orar por Just ustedes. put one hand on yourself. Póngase una mano sobre sí Hold mismos your other hand up to y God. la otra álcela al Señor. That's where your help comes from. De ahí viene la ayuda. And let me pray a crusade prayer for Y you. déjenme haga una oración de cruzada. Hallelujah to God. Father, I come before you today Padre, venimos delante de ti, on this platform sobre esta in front plataforma, of these precious people. frente a esta gente And preciosa. I've stood on platforms all over the world Y yo he estado parado en plataformas In front alrededor of de todo el precious mundo, people. en frente de gente and called you preciosa. to do what I could not do. Y te llamo a ti para que tú hagas lo que yo no You're he the podido God of hacer. all flesh, Tú eres el Dios de toda la carne and you're the God of y miracles. tú eres el Dios del milagro. Only you do miracles, Solo tú haces milagros, signs and wonders, señales y maravillas, healings and restoration and deliverance. sanidades y restauraciones y salvación. You save people, Tú salvas a la deliver gente, people, entregas a change their lives. cambias la vida de la gente. Thank you, Father. Gracias, And Padre. I call on you tonight, Y this clamo a afternoon, ti to do the same thing right here. para que vuelvas a hacer esto aquí. Holy Spirit of God, Espíritu Santo, fall on us now. desciende sobre nosotros. Fall on this people, Desciende sobre esta on this gente, congregation. en esta The congregación. very Spirit of God, El Espíritu de Dios, the anointing of la God, unción de the Dios, power of el God, poder de Dios, fall on us now. desciende sobre este lugar. Saturate us Satúranos and permeate y us perméanos with your Spirit, con tu espíritu, with your presence, con tu with presencia, your power, con tu poder. and drive out what's not of God. Y seca todo lo que no es tuyo, Drive it Señor. out today in Jesus' Sácalo name. en el nombre de Jesús. Every sickness, Toda enfermedad, every disease, toda every enfermedad, sin, toda dolencia, everything that's not of God, todo lo que no es de Dios, cause it to go from here today haz lo que se vaya de aquí in Jesus' en name. el nombre de Jesús. Now, Father, I pray healing and miracles Y Padre, yo pido from the crown sanidad, of our head to the soles of our feet. sanidad para nosotros de la cabeza a los pies. Miracles today, Milagros el día de healings hoy, today, sanidades, restoration today, restauraciones, deliverance today salvación from every spirit that's not of de God. todo espíritu que no sea de Dios. Set them free right now Líbralos en este momento. in Jesus' En el name. nombre de Jesús. Every spirit called infirmity, Todo espíritu de enfermedad, hear me now. escucha, In the name of Jesus, en el nombre de loose Jesús. this people. Suelta a esta gente. Go from them Sal de and ellos trouble them no more. y no los vuelvas a molestar. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Holy Spirit of God, Espíritu Santo, healing today, sanidad el día de hoy, miracles today, milagros, Señor. straighten limbs today, Endereza extremidades straighten el día de bones hoy. today. Sana huesos hoy. I curse rheumatism and arthritis today. Maldecimos reumatismo y artritis Joints el that would día be de hoy. frozen and fused. Padre, esas coyunturas que han estado congeladas, To loose those joints, suéltalas esas to set coyunturas. them free Libéralas, from Señor. their head to their feet. De su cabeza a sus pies. Every joint, Cada coyuntura, loosed cada coyuntura, and free suéltalas, in the Señor. name of En el Jesus. nombre de Jesús. Healing in their organs, Father. Sanidad en sus Healing in their órganos. heart. Sanidad en sus Healing in their corazones. lungs. En sus Healing in pulmones. their stomach. Sanidad en sus estómagos. In their pancreas. En sus In their páncreas. liver. En su hígado. In their kidneys. En sus In
riñones, intestines, en sus healing, intestinos, Father, sanidad, Padre, healing in their eyes, sanidad en sus ojos, healing in their ears, en sus oídos, healing in their blood, sanidad en su sangre, miracles in their milagros bones, Father, in their systems, en sus the sistemas, digestive system, en su sistema the digestivo, respiratory system, en su their immune respiratorio, system, en su sistema every inmune, system, Father, en todos los healed by the sistemas. power of God. Sánalos por el poder Father, de I Dios. curse every old accident and old injury. Padre, yo maldigo toda dolencia de accidentes antiguos. In the name of Jesus, En el nombre de Jesús. body be healed. Cuerpo, sé sano. Receive your miracle. Recibe tu milagro. Receive your miracle. Recibe el In milagro. the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Father, there are those today that would like to have a baby. Señor, hay entre nosotros quienes quisieran tener un bebé. For those couples, Lord, Para esa I pareja, pray healing for them, yo pido sanidad, wholeness to them, estar completos, soundness to them, completos, in the completos. name of Jesus. En el nombre de That Jesús. you said that the fruit of our womb would be blessed. Tú dijiste que el fruto de nuestro vientre You será said bendecido. multiply and be Tú fruitful. dijiste que nos multiplicáramos y fuéramos fructíferos. Father, I decree healing to them. Padre, yo decreto Miracle sanidad to them. sobre ellos, milagros. That when they come together in pure marital Que cuando love, ellos se unan en matrimonio puro, you'll grant to them conception tú les otorgues concepción and give them the baby they y desire que obtengan ese bebé and que the baby desean, that you desire. el bebé que tú And I deseas. thank you for that Y miracle. te doy gracias por ese milagro. Miracles today, Father. Milagros el día de hoy. Miracles. Milagros, Father, I Señor. curse every disease by whatever name. Padre, yo maldigo toda enfermedad como se llame. Cancer, we curse you. Cáncer te maldecimos. Tumors and growths, we curse you. Tumores te maldecimos y quistes te Wither and maldecimos. die to your very life source. Te vas a secar y vas a morir de tu raíz. Dry up from your roots. Sé seco desde raíz. Die in the name of Jesus. Muere en el nombre Get de out of their Jesús. body. Salte de sus cuerpos. Father, I speak life to the people of God. Padre, yo hablo vida a The tu life pueblo. of God. La vida de The Dios. Zoe life of La God. vida Zoe de Dios. Live Vive and not die. y no And mueras. declare the works of the Lord. Y declara las obras del Señor. Miracles today, Father. Milagros, Healing today. sanidades el día de Deliverance hoy. today. Restoration today. Restauraciones, To the salvación. glory of God. Para la gloria del And Señor. we thank you for it. Y te damos gracias, Thank you for Padre. it. Gracias, We Señor. give you glory. Te damos We gloria. thank you for it. Y te damos Our body be gracias. healed in the name of Jesus. Cuerpos sean sanos Be en el nombre de healed from your Jesús. head to your Sanen, feet. sanen de pies a cabeza. Receive your miracle. Reciban su Be milagro. healed and do the impossible. Sean sanos y hagan lo In imposible. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen, amen, amen. Now give him amén. praise today. Alaben al Thank Señor. you, Denle Father. gracias a Glory